Edurna, qué gusto saludarte, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Bueno, soy muy afortunada porque esta semana 2 veces en el programa. Antier con la llegada a Washington y hoy con el regreso de Washington. Qué gusto saludarte. ¿Cuáles Buenas serían, tardes. buenas tardes, Beata, cuáles serían para ti los ecos de la reunión de AMLO-Trump? Mira, efectivamente estamos ya después de la visita que tantas controversias ha Ah, sí. generado tanto aquí en México como en los Estados Unidos, en la comunidad sobre todo hispana, y sí, ya tenemos bastantes bases para una evaluación. Yo creo que hay varias plataformas o varias dimensiones que hay que ver en ese contexto. Pues en primer lugar, yo como antigua diplomática puedo decir que diplomáticamente hablando fue una muy buena visita. ¿Por qué? Pues básicamente porque se hablaron bien, hubo química, hubo un bonito intercambio de regalos, firmaron una declaración y pues hay anuncios de inversiones que van a llegar a México. Eso todo es muy positivo y nos indica, pues diplomáticamente hablando, una buena preparación de la visita y también una voluntad de las partes de ajustarse al guión que se preparó. Y en ese contexto, pues el presidente Trump no cabe duda que fue muy cuidadoso y muy positivo en sus referencias a México y los mexicanos, contrariamente a como solía pasar, digamos, en los meses, años anteriores. Y el presidente mexicano, pues, evitó hablar sobre temas problemáticos, como por ejemplo migración, como el muro, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a una buena imagen de esa relación bilateral. Ahora bien, nos quedaríamos, yo creo que muy cortos si nos limitaríamos solamente a este análisis como diplomático. En ese sentido, yo creo que es importante resaltar que no se habló de los temas problemáticos en esas relaciones y por esa visita tuvo éxito. También es importante destacar que esa visita se celebra en el contexto electoral. Entonces, Mm. obviamente es un arma que va a usar, y ya de hecho está usando presidente Trump para ganar el electorado hispano y sobre todo el electorado mexicano. Pues no olvidemos la comunidad mexicana que cuenta con 36, 38, incluso se dice millones digamos, de integrantes. Entonces, estamos en plena campaña electoral en los Estados Unidos y en ese sentido, pues la visita le sirve al presidente Trump para pues presentarse de una forma adecuada frente al electorado hispano. Es una paradoja, pero se puede decir que en 2016 el presidente Trump ganó hablando mal de México y de los mexicanos. Sería una paradoja que en 2020 ganara hablando bien de México y de los mexicanos. Pero bueno, no es descartable que así se dé. Ahora bien, ¿cuál es el resultado para México y, digamos, para el presidente mexicano? Yo creo que el presidente mexicano está claramente apostando a una continuidad en la Casa Blanca. O sea, para el gobierno de México sería conveniente que Trump ganara. Y mi tesis, que la veremos el año próximo, es que con el apoyo de Trump, el presidente mexicano puede también ganar quizás algunas batallas en 2021 en el contexto electoral mexicano. Esa visita, sin ninguna duda, es el pago que hace México a Trump por ciertos apoyos, pero es también una deuda que contraen en los Estados Unidos, que contrae Trump y que puede pagar en caso de que ganara las elecciones. Beata, ¿cómo queda AMLO frente a los demócratas en Estados Unidos? Sí, no, pues obviamente queda muy mal en ese sentido y hemos visto ese mismo día de la visita la reacción del candidato Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia estadounidense. Pues, ¿qué pudo hacer Joe Biden? Pues mencionar solamente pues eso, que Trump ganó insultando a los mexicanos y ahora pues ya es tiempo para trabajar realmente con México, que él va a trabajar realmente con México y con la sociedad y organizaciones mexicanas para cambiar pues la situación que viven los hispanos, los mexicanos en los Estados Unidos. A raíz de eso, inmediatamente, obviamente, hubo respuesta de la campaña electoral de Trump. Ahora bien, ¿cuál es el peaje o el pago que le va a costar eso a México? Pues si gana Trump, quizás, sobre todo, podemos esperar las intervenciones de los demócratas que tienen su presencia El colegio. en el legislativo, pues a raíz de las diferencias, los problemas que pueden aparecer en el contexto de Temex, sobre todo. Si ganan los demócratas a partir de enero de 2021, pues tendríamos a otro inquilino de la Casa Blanca.
Y con eso obviamente pues hay todo un ámbito, todo un abanico de instrumentos que pueden usar los demócratas en las relaciones con México, pero sobre todo yo creo que usarían un instrumento, no pasar la vista gorda sobre los temas democráticos en México y los temas de los derechos humanos. Y a mi modo de ver es lo que pues teme de hecho el presidente de México, por lo que él prefiere que gane Trump y que continúe esa administración republicana que realmente no tiene interés en los temas de la democratización, en los temas de los derechos humanos. Lo que le interesa a Trump es sobre todo pues que haya seguridad, que se frene la migración y por ahí algunos puntos particulares que pueden aparecer en esa agenda bilateral. Beata Wogna, a mí me llamó mucho la atención el discurso de Andrés Manuel López Obrador frente a Trump. ¿Qué piensas de esto? Porque después de insultarnos, nos amenazó con un rifle, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Terrible, o sea, de verdad, un trato muy mal. Sí, la verdad es que yo y el escuché ese discurso es discurso. como aquí no está pasando nada, aquí estamos todos increíbles, somos amigos, faltó el beso en la boca, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cuando yo estaba escuchando este discurso pensé que está hablando a otro presidente, el presidente mexicano, ¿no? Porque de hecho pues, es como Sí, olvidarse de la realidad que existe en las relaciones bilaterales y en comportamiento y el trato que dio Trump a los mexicanos. Yo escuché con gran atención, como todos, ese discurso y efectivamente para mí fue un discurso extremadamente amable. Yo lo clasificaría así en términos diplomáticos. De hecho, hizo un pequeño ejercicio, digamos, el discurso de Trump duró más o menos casi 8 minutos, el discurso de AMLO fueron casi 15 minutos, o sí. sea, fue más largo, con muchas referencias a temas históricos también, y muchas palabras amables hacia el presidente Trump, claramente, pues calificándolo como un buen líder, un personaje, o sea, un jefe de Estado que ha tratado muy bien a los mexicanos y no ha Pues obligado a imagínate. México a prácticamente hacer ninguna política que no fuera conveniente a México. Son dos discursos, yo diría, un poco muy diferentes. O sea, sí es cierto, el discurso de Trump como que también él habló bien de los mexicanos, que son personas muy trabajadoras, buena gente, etcétera, pero lo ideal para ver realmente cómo son esos discursos sería comparar también o tomar en cuenta el body language, o sea, el lenguaje corporal de los dos. En ese sentido, a mi modo de ver, Trump fue mucho más asertivo, mucho más alejado, sin, por ejemplo, aplaudir tanto al presidente de México, mientras que el presidente mexicano sí aplaudió en varias ocasiones durante el discurso del presidente Trump. Sí. O sea, comparar ese body language es importante para realmente darnos cuenta de que en el caso de Trump sí es un juego, en el caso de Trump sí es un cálculo electoral y a ver qué pasa después. O sea, yo no dudo que el presidente Trump pudo cambiar su opinión sobre los No, mexicanos, pues no. porque bueno, lleva varios años en el poder y en ese contexto pues tuvo contactos también con muchos mexicanos. Pero no cabe duda que es un cálculo electoral que pues se está jugando en esos meses y de una forma pues muy clara en ese contexto. Beata, para terminar, nos quedan un par de minutos, Beata Wogna. Sigan a Beata, por favor, léanla. Estás en el Universal, ¿verdad? En el Heraldo de México. En Heraldo el de Heraldo de México. México escribo ahí una columna cada 2 semanas, entonces por favor, Sí, gracias por esa recomendación. sí, fíjate Y que sí, también vale en mucho la Twitter, pena. @Beata Bogna, ahí pongo muchos comentarios internacionales sobre lo que está pasando. A veces también intentando escribir o hablar sobre México, aunque bueno, como soy extranjera, siempre da miedo el artículo famoso de la Constitución, Ah, porque no claro. puede Oye, algún día tener. platícanos de eso. Algún día platícanos de eso. Pero antes Sí, de hablamos de despedirnos, eso un día, yo es bien encantada, es interesante. todo un Ahora, tema. figura central en 2 minutos. Marcelo Ebrard en esta visita. No, la verdad es que Marcelo Ebrard ganó muchísimo en esa visita. Demostró su capacidad de organizar una buena visita, diplomáticamente hablando, evitar los posibles crisis, problemas que se veían ahí posibles, como lo hicieron, pues eliminando las preguntas de la conferencia de prensa y evitando que los periodistas entraran en el despacho oval. O sea, son dos momentos difíciles. Y claramente Ebrard se presenta aquí como un personaje que sabe solucionar
temas difíciles y lo hemos visto aquí en el contexto de esta Sí. visita por una parte y por otra parte en el contexto pues de otros temas, por ejemplo la compra de los ventiladores, ¿no? O sea, enviaron a Ebrard para hacerlo, la compra de las pipas en su momento al comienzo de la administración, o sea, muchos temas que están fortaleciendo a Marcelo Ebrard, el canciller, que realmente se ocupa no solamente de la política exterior, pero también de muchos temas de la política interior mexicana que las otras secretarías no tienen capacidad de solucionar. El tuit de la Casa Blanca, Wagner, as we are speaking, dice el presidente Donald Trump, traducción, el año pasado se tomaron 70,000 preciosas vidas estadounidenses por el veneno que los cárteles traen a nuestro país. Sí. Ya se había tardado, ¿no? Sí, he visto ese tuit hace un momento precisamente, justo hoy es el día para el presidente Trump cuando él está visitando pues digamos la comandancia sur encargada de luchar contra el narcotráfico. Yo creo que la semana que viene vamos a ver algunos tweets relacionados precisamente con el tema del muro y cómo frenar ese problema de narcotráfico por Gracias, una parte, Wagner. y por otra parte pues ayudar a los Pausa. estadounidenses para